Vieron que la vez pasada hicimos como la definición de lo que era la derivada, que es la pendiente de la curva tangente, de la recta tangente a una curva en un determinado punto. Lo que resulta difícil es pensar o imaginar para qué me va a servir esto para estar calculando los máximos y mínimos. Así que hoy les voy a hacer como el final del cuentito, aunque sea con un ejemplo para que vean para qué la vamos a usar. Pero lo más importante es esto. Esto lo tienen en los archivos para descargar. Y es la tabla de derivadas usuales y las reglas de derivación. Esto obviamente, sea presencial, sea virtual, lo van a poder tener en el examen final, que es el estudio completo de una función. El examen final es eso. Yo te voy a dar una función y vos vas a tener que hacer el estudio completo. O sea, lo que hacemos hasta ahora, agregando la parte de intervalos crecientes, decrecientes, máximos y mínimos, que para eso se usa la derivada. Ahora, ¿qué es lo que nos muestra esta tabla? Fíjense, dice, para una constante, para una función lineal, para una potencia, para una raíz, funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas. Bien, ¿qué diferencia hay entre esto y el cociente de Newton? Es que en realidad esto es la conclusión del cociente de Newton. Alguien se tomó el trabajo alguna vez de hacer el cociente de Newton para todo tipo de funciones y descubrió que siempre pasa lo mismo. Por ejemplo, cualquier función de este tipo, una función exponencial, se termina derivando multiplicando este número por este y bajando un grado. Es decir, la derivada de esto sería 12x al cubo. ¿Sí? Fíjense, esperen que cambio de... Dice, no sé si lo ven acá, potencial x a la n se traduce en n por x a la n menos 1. ¿Qué quiere decir eso? A ver, lo pongo acá para que se vea grande. Cualquier función x a la n se deriva como n por x a la n menos 1. Es esto, chicos, es esto, que el exponente baja, si hubiera un número adelante se multiplica por ese número, y el grado baja 1. Si tenés x a la quinta, la derivada de x a la quinta va a ser 5 por x a la cuarta. Siempre, no importa qué número sea, qué exponente sea, siempre va a ser lo mismo. ¿Estamos? Eso es lo que te da la tabla de derivadas. Te ahorra hacer el cociente de Newton porque te da la fórmula para cada una de las funciones. O para las funciones más usuales. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué pasa si vos me decís, bueno, está bien, divino, pero ¿y si en vez de esto yo tengo un polinomio entero para derivar? ¿Cómo hago? Si yo tengo x a la quinta menos 4x al cubo más 3x cuadrado más 2. ¿Cómo hago para derivar todo esto? Porque vos me diste un solo término. ¿Cómo derivo más términos? Bueno, ahí vienen las reglas de derivación que están acá abajo. Las reglas de derivación dicen que para la suma, la derivada de una suma es lo mismo que la suma de las derivadas. Se parece mucho al de los logaritmos. Lo que me están diciendo es que si yo quiero derivar todo esto, así se indica, quiero derivar toda esa función, como esa función tiene sumas y restas, esperen que me voy a acercar un cachito más. Como esa función tiene sumas y restas, lo que puedo hacer es derivar cada término, porque me están diciendo que la derivada de una suma y una resta es lo mismo que ir derivando cada cachito. Y como cada pedacito es una función exponencial, potencial, entonces aplico esta fórmula. Es decir, esto va a ser 5 por x a la cuarta menos 3 por 4, 12 por x al cuadrado, más 2 por 3. Che, ¿pueden mutear, por favor, porque hay alguien hablando? Y la derivada, miren esto,
Esto también lo tienen. La derivada de una constante, o sea, de un número suelto, es 0. Quiere decir que la derivada de 2 es 0, no la pongo. Y si esto en vez de 2 hubiera sido, por ejemplo, 2x más 5, ¿cómo derivo 2x? Esa es una función lineal. Miren, la derivada de una función lineal es la pendiente, o sea, este numerito, 2. Y este era 0. Ahí tengo la derivada de este polinomio. ¿Estamos? Entonces, lo que tienen que hacer es agarrar las reglas de derivación con las propiedades y hacer todo el ejercicio que continúa de los que teníamos, de los que tienen el trabajo práctico, que es todo derivar, 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 ¿sí? Todas funciones para derivar con la tabla y las propiedades. ¿Ok? Bien. Sí, Vamos a hacer uno de estos, uno de división, porque es lo que más vamos a usar nosotros, justamente porque estamos trabajando con funciones racionales. Entonces, ¿cómo derivo una función racional? Supongamos que tenemos x al cuadrado menos 3x más 2 dividido x menos 3. ¿Sí? Bien. En las reglas de derivación, abajo de todo, van a ver que dice que esto se transforma en el numerador derivado por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Qué? Sí, eso, miren. La derivada del numerador. El numerador es un polinomio, puedo derivar cada pedacito. Entonces, la derivada del numerador sería 2x menos 3. Eso es la derivada del numerador. El 2, recuerden que se transforma en 0. Por el denominador sin derivar, así como está. Menos, abro corchete, siempre que hay un menos, abro corchete. El numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada de esto, derivada de x, su pendiente, que es 1, y la derivada de 3 se va porque es 0. O sea que esto es por 1. Todo sobre el denominador al cuadrado. Esto hay que practicarlo un montón porque es puro cálculo. Es cálculo, 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 cálculo todo el tiempo. Agarrar las reglas de derivación, agarrar cómo se deriva cada una de las funciones y practicar. Y ahora nos queda un lindo choclito para poder seguir adelante. Acá tenemos una distributiva. Acá esta distributiva, por suerte, como es por 1, lo único que vamos a hacer es abrir el corchete y cambiar todos los términos. Entonces, 2x por x, 2x al cuadrado. Esperen que cambio de nuevo. 2x por menos 3, menos 6x. Menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 3, más 9. Acá ya hice la distributiva de este por este. Acá la distributiva por 1 me quedaría todo lo mismo. O sea que abro corchete, abro paréntesis y cambian los signos. Menos x cuadrado más 3x menos 2, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Este cuadrado del binomio no lo voy a desarrollar porque para lo que usamos nosotros no tiene sentido desarrollarlo, así que lo dejo así como está. Veo qué cosas puedo simplificar o achicar. Tengo 2x al cuadrado, 1x al cuadrado, me queda 1x al cuadrado, menos 6, menos 3, menos 9. Ah, este más 3 se va con este menos 3. Me queda menos 6x. Y números sueltos tengo 9 y menos 2 más 7, todo sobre x menos 3 al cuadrado. Listo. Esta es la derivada de esta función.
Con esto, después vamos a sacar los máximos, los mínimos, los intervalos crecientes, decrecientes, ¿sí? Con esta fórmula después vamos a hacer todo eso. Pero lo importante es poder llegar hasta acá. Bueno, esta es la derivada Maru, de la función de arriba. Sí, ¿por qué pusimos al binomio el denominador? porque es la fórmula, es el de abajo elevado al cuadrado. Está en la fórmula. Ah, ok, ok. Mirá, mira abajo de todo. ¿Ves que Ah, es el tipo de derivada para eso. exactamente, es la fórmula, ¿sí? O la propiedad para un cociente. Maru, Sí, ¿por qué no resolviste el binomio? porque para lo que lo vamos a usar nosotros no tiene sentido resolverlo, pero podés resolverlo. Te quedaría x cuadrado menos 6x más 9. Es lo mismo, ¿sí? Dale, buenísimo. Bien. Ok, para no hacerlo tan complicado, ahora se tienen que poner a practicar. Ese es el punto. Se tienen que sentar con la tabla de derivadas y practicar todas las funciones que les dejé ahí para derivar por tabla. Y llegar a la función, punto, a la función derivada, hasta ahí. Lo que yo quiero hacer es mostrarles, se los voy a mostrar con una función polinómica, que es más fácil, mostrarles para qué lo vamos a usar, ¿sí? Para que se den una idea, si bien es el final del cuentito, siempre me parece que lo entienden mejor cuando ven un ejemplo de qué es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces, no era este, creo que era este el que andaba bien. X cubo más 4x cuadrado. Un polinomio, ¿sí? Con los polinomios nosotros teníamos un montón de información para dibujar. Sabíamos si el polinomio empezaba creciendo o decreciendo, sabíamos sacar las raíces por factoreo, saber si rebotaban, si atravesaban. Todo eso ya lo sabíamos. ¿Qué nos faltó siempre con los polinomios? Poder ubicar los máximos y los mínimos, ¿sí? Poder ubicar eso. Acá obviamente no vamos a tener asíntotas, el dominio de esta función es R, por lo tanto no tengo ni agujeritos, ni asíntotas, nada de todo eso. ¿Sí? Estamos como volviendo a funciones más sencillas, simplemente para mostrarles cómo se usa la derivada. Muy bien, vamos a sacar algunos datos. Tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de esta función, sería reemplazar las x por menos infinito, o también podemos buscar en el infinito positivo y cambiar los signos de las x, es lo mismo, como quieran, o recordar que la función de grado 3 y exponente principal positivo comenzaba creciendo, como quieran. Sabemos que esta función empieza desde el menos infinito, o sea, empieza creciendo. La función comienza su gráfica creciendo. Podemos pensar, todo esto es información nueva, digamos, o de otra manera, no nueva, pero de otra manera. ¿Qué pasa en el infinito positivo? ¿Sí? Infinito positivo al cubo más 4 por infinito positivo al cubo, claramente nos va a dar infinito positivo. Quiere decir que esta función cuando termine también se va para arriba. Acá no hay asíntotas horizontales, no hay asíntotas oblicuas, chicos, es un polinomio. ¿Qué más sabemos? Sabemos la ordenada al origen, que está en 0, 0. Podemos sacar, bueno, una raíz está en 0 seguro, podemos sacar las tres raíces por Gauss o por nuestra querida calculadora si es que las tienen. 1 para A, 4 para B, 0 y 0. Tenemos una raíz en 0, que ya sabíamos, una raíz en menos 4, 0, 0, menos 4, 0, y alguna de las dos es doble, porque no me aparece la tercera. Me parece que la que estaba en 0 era doble. Bueno, si no, obviamente hay que hacer Gauss, justamente, para saber cuál es. Pero estoy casi segura que esta es la que es doble. Bueno, yo no voy a perder tiempo con lo de Gauss porque lo que quiero mostrarles es lo de las derivadas. Bien. Todo esto se supone que es tema viejo.
Vamos con lo nuevo. ¿Cómo hago para identificar los intervalos crecientes, decrecientes, los máximos y los mínimos? Miren, primero derivo la función. Ahora por tabla derivar esta función es una pavada. Es la derivada de una potencia bajo este número y bajo un grado, más la derivada de la potencia que sigue, 2 por 4, 8, y bajo un grado. Esa es mi función derivada. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Para poder ubicar los máximos y mínimos de esta función, yo necesitaría saber en qué puntos esa recta tangente se hace así, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si teníamos una función dibujada, los máximos y mínimos tenían rectas tangentes cuya pendiente valía ¿cuánto? 0, ¿no? Necesitamos los lugares donde las tangentes se hacen así. ¿Sí o no, chicos? Sí, sí. Sí. Perfecto, muy bien. Yo no puedo adivinar en qué lugares va a pasar eso. Pero, ¿cómo puedo hacer sabiendo que necesito que los resultados sean 0? ¿Cómo puedo ubicar esos lugares donde eso pasa? ¿Cómo ubico las X en donde las pendientes se hacen 0? Muy sencillo, igualando esta fórmula a 0 y despejando los valores de X. Otra vez, yo necesito que la pendiente, o sea, necesito que este valor sea 0. Este valor es la derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. Si yo hago que esto valga 0, me van a aparecer acá las X, donde las pendientes de las rectas tangentes son 0. O sea que lo que hay que hacer es igualar la función a 0 y sacar los valores de X. Bien, vamos a hacerlo. 3x cuadrado más 8x igual 0. Estoy buscando los puntos donde hay máximos y mínimos. Todavía no sé si hay máximos o mínimos, pero por lo menos encuentro los puntos críticos. Ok, como es una función cuadrática, vamos a sacar sus raíces. A vale 3, B vale 8 y C vale 0. Me dice que hay un punto crítico en 0 y otro punto crítico en menos 2,6. ¿Hasta ahí estamos? Estamos. Sí. ¿No? No sé por qué sacaste Bhaskara. Sí, le igualaste a 0. Pero porque esto es una función cuadrática. Si hubiera sido cúbico, hubiera tenido que hacer Gauss. Cuando vos tenés que buscar los valores de una función que hacen 0, el resultado, ¿qué buscas? Buscar los valores de X que hacen que Claro, sea porque 0. son las raíces. No, ya está. Raíces. Estás buscando las raíces de esta función, no de la función original, de esta función. Bien, ¿cómo hago ahora para enterarme si son máximos o mínimos? Hay varias maneras. Una manera es sacar la derivada segunda. Bueno, para mí la forma más fácil es esta, miren. Yo voy a armar un cuadro. Con los intervalos que se me acaban de producir. Yo tengo un intervalo que va de menos infinito a menos 2,6. Necesito saber qué hay en menos 2,6. Tengo otro intervalo que va de menos 2,6 a 0. Quiero saber qué hay en 0. Y por último, voy de 0 a infinito. ¿Hasta ahí estamos? Acá seguro que va a haber o un máximo o un mínimo, y acá seguro que va a haber o un máximo o un mínimo. Bien. Acá voy a buscar
lo que se llaman valores de referencia. ¿Qué es un valor de referencia? Un valor que caiga dentro de ese intervalo, el que quieras. Entre menos infinito y menos 2,6, vas a poner acá un valor cualquiera que esté en ese intervalo. Por ejemplo, menos 3. Menos 3 está en ese intervalo. ¿Están de acuerdo, no? Sí, Maru. Bien. Un valor que esté en este intervalo. Menos 1. Siempre busquen valores fáciles de trabajar. Y un valor que esté en este intervalo. 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a evaluar el signo de la función en este intervalo. Si el signo de la función en ese intervalo me da positivo, quiere decir que la función está creciendo. Si me da negativo, quiere decir que la función está decreciendo. ¿Estamos? Entonces, nos vamos a reemplazar este número en la derivada. Ni siquiera nos importa el valor numérico, nos importa el signo. Vamos a ver. Tenemos 3 por menos 3 elevado al cuadrado, más 8 por menos 3. Me dio positivo. Este signo me dio positivo. Quiere decir que en este lugar la función está creciendo. Vamos a mirar acá. Vamos a reemplazar en esta función por menos 1. Ok. 3 por menos 1 al cuadrado más 8 por menos 1. Me dio negativo. No importa el número. Me dio negativo. Quiere decir que en este intervalo la función está bajando. Chicos, si la función subió, dejó de subir y bajó, ¿qué hay acá? Un máximo. Exactamente. Después voy a ubicar la altura exacta. Vamos con este intervalo, el último. Tenemos que reemplazar por 1. 3 por 1 al cuadrado más 8 por 1 claramente va a dar positivo. Quiere decir que acá la función subió. ¿Qué hay acá? Exactamente. Un mínimo. Perfecto. ¿Cómo encuentro la ubicación exacta de ese máximo y ese mínimo? Muy fácil. Reemplazo este valor en la función original para sacar la coordenada en y. Yo tengo que buscar f de menos 2.6, esa me va a dar la ubicación exacta, y f de 0, ya sé que f de 0, ya sé que es 0, quiere decir que tenés un mínimo en 0, 0. Y tenés un máximo en la función original ahora, porque esto de los signos lo hicimos en la derivada, justamente porque son los signos de las pendientes. Ahora las ubicaciones de estos puntos son en la función original. Ojo que se equivocan con eso, cuidado. Entonces, agarramos la función original y hacemos menos 2.6 elevado al cubo más 4 por menos 2.6 elevado al cuadrado. Me da 9,5. Quiere decir que hay un máximo en menos 2.6, 9.5. Ya podría dibujar la función perfecta, exacta, divina, hermosa. ¿Ven que no es tan complicado? Obviamente cuando las funciones son racionales, esta derivada te lleva mucho más tiempo. Y además, en este cuadro van a intervenir las asíntotas verticales, porque las asíntotas verticales también te pueden cortar la subida y la bajada de la función. O sea, se complica un poquito más el trabajo, pero es lo mismo. Es lo mismo. Esto es lo que quiero que entiendan. Repasamos qué hicimos. Teníamos la función original,
Este sería todo el análisis previo, que si fuera una función racional tendrías que sacar el dominio, buscar los límites en los puntos, ver si hay agujeritos, ver si hay asíntota vertical, límites laterales, si va para arriba, si va para abajo, si tengo asíntota horizontal, si tengo asíntota oblicua, calcularlas, los cortes con la función, raíz ordenada al origen. Eso es lo que sabían hacer hasta ahora. Y lo que le van a agregar es esto, que lo vamos a hacer, chicos. Por eso me quiero apurar a que lo tengan así para practicar. Esto es un tema de práctica, pura y exclusivamente. Maru, perdón, quedan 10 Sí. minutos. Sí, está bien, no, Okay. no vamos a hacer mucho más hoy. Está bien. Vamos a repasar qué hicimos para la parte de... Además, fíjate, tenés los intervalos crecientes y el intervalo decreciente, lo tenés. Cuando tengas que hacer el análisis de la función, intervalo creciente va a ser de menos infinito a menos 2,6, unión de 0 a infinito. Y tu intervalo decreciente va a ir de menos 2,6 a 0. ¿Te das cuenta? Que te la está como dibujando. Y la ubicación de los máximos y mínimos, ¿sí? La tenés perfecta. ¿Qué hicimos? Para que les quede claro. Agarramos la función y la derivamos. Esa derivada la igualamos a 0. ¿Por qué la igualamos a 0? Porque estamos buscando las pendientes que son así, porque ahí están los máximos y los mínimos. No nos interesa esta pendiente, nos interesa esta pendiente, la que es 0, la que me marca que ahí hay un máximo o un mínimo. Eso es lo que me importa. Por eso la igualo a 0. Una vez que la igualo a 0, saco los valores de x para esos 0. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 1, puede no haber. Puede no haber máximos y mínimos porque la función subió todo el tiempo. Bien. Con estos valores me armo un cuadro. ¿Cómo armo ese cuadro? Los intervalos que quedan cortados por esos valores. Fíjate, mi primer valor es el negativo, entonces voy de menos infinito a menos 2,6. De menos 2,6 me voy al otro valor, a 0. Si acá hubiera una asíntota en el medio, tendrías que pasar por esa asíntota. Harías el intervalo, suponete que tenés una asíntota en menos 1, entonces voy de menos 2,6 a menos 1. De menos 1 al otro, las asíntotas también van a ir a los cuadros, ya lo vamos a ver. Y el último intervalo de 0 a infinito. Me busco un valor de referencia. ¿Qué era un valor de referencia? Un valor que esté en ese intervalo, el que quieras. Y analizo el signo de la derivada, para este valor. O sea, reemplazo a la x por este valor. Si me da positivo, la función sube. Si me da negativo, la función baja. Si me da positivo, la función sube. Cuando tuve una subida y una bajada, claramente hay un máximo. Cuando tuve una bajada y una subida, claramente hay un mínimo. ¿Cómo saco las coordenadas de esos máximos y mínimos? La coordenada x ya la tengo, la saqué de acá. Y la coordenada y la saco reemplazando en la función original a esos valores de x. ¿Lo entendieron? Sí. Sí, Sí. Sí. Ahora me faltaría Definitivamente sí. Me faltaría dibujarla, pero la verdad que no tengo ni espacio ni tiempo. Pero bueno, ya sabríamos, acá hay esta era la raíz doble, esta era la raíz doble, esta es la raíz simple, ¿sí? Por Gauss te saldría. Y ahora ya sabés que menos 2,6 y 9,5 está tu máximo. Y en 0, 0 está tu mínimo. Quiere decir que ahora podrías perfectamente, acá está la raíz menos 4. Ahora la podrías dibujar con exactitud. Este es tu máximo, menos 2,6, 9,5. Y este es tu mínimo, 0, 0. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Entienden para qué necesitamos la derivada y para qué la vamos a usar y cómo la vamos a usar? Sí. Sí. ¿Vieron cuando yo hice la derivada antes de una función racional que me dijeron, ¿por qué no desarrollaste el denominador? ¿Por qué no hiciste el cuadrado del binomio? Porque cuando lo iguales a 0, ese denominador pasa multiplicando y vuela. ¿Para qué lo voy a desarrollar? Tu denominador siempre se va a anular, porque siempre vas a igualar a 0. Todo lo que esté abajo pasa multiplicando y se va. Y vas a trabajar con el numerador. ¿Sí? Sí. Bueno, no importa. Esto es una idea, lo voy a volver a explicar todo con una función racional, tranquilos. Lo que quiero que vean es el final del cuentito. Lo que necesito que hagan para el viernes,
es todas las derivadas que puedan, ponerse muy cancheros con esto.